Hola Aries, bienvenidos a Kama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de Amor Corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Dicho esto, empecemos. Recuerda, Aries, que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara con vosotros, tenéis que dejarlo marchar. También deciros que cada mes sigo sorteando una lectura totalmente gratuita, así que si queréis participar en la tuya, ¿cómo tienes que hacerlo? Muy fácil. Tienes que estar suscrito al canal, dar un like a este vídeo y dejar un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar. Bien, pues vamos allá. Aries, abrimos lectura con la carta de Puede amar sin miedo. Lo primero que nos viene a la mente cuando leemos esto es una persona con miedo, con inseguridad, probablemente porque haya tenido malas experiencias, ¿verdad? Sino, ¿por qué íbamos a tener miedo? Abra el corazón para recibir la energía más elevada de todas. Esta carta indica que las experiencias dolorosas del pasado hacen que protejas tu corazón. Sin embargo, los ángeles pueden aportarte tanto amor como el que estés dispuesto a recibir. Si tienes una armadura alrededor de tu corazón, ¿cómo quieres que entre el amor? Un corazón cerrado rechaza al compañero romántico que intenta atraer. Si haces caso de tu guía interior, estarás protegido, pues te permitirás amar y sentirte amado. Confía en tu intuición, en lo que respecta a la lealtad de los demás, y abre tu corazón a los que te parezcan tiernos y amables. Piden a los ángeles que traigan a tu vida personas afectuosas, incluso pareja, y lo harán, a condición de que les escuches y sigas sus consejos. Bueno, la verdad es que me parece una manera bastante interesante de empezar. Sí, señor. Voy a darte unas frases, ¿de acuerdo? Que pueden ser tanto de la persona de tu interés como incluso de vuestro propio subconsciente. Bien, ahí veis que tenemos una que se ha volteado, la vamos a respetar y sacaremos otra más. Mirad, aquí hay un mensaje directo. Y me atrevo a decir que este mensaje tiene nombre y apellidos. Sé que metí la pata. Lo siento. Hay una persona que está arrepentida. Probablemente hizo algo que no debería. O dijo que se arrepiente. Una persona que realmente lo está pasando mal. Sufre, llora y se culpa. Puede que tenga o no culpa. Pero sí que es cierto que aquí noto una fuerte energía de arrepentimiento. Ahora bien, ¿quién es esa persona? ¿Eres tú? ¿O quizás tu persona ideal? Vamos a ver. Expresas tus pensamientos a través de la música. La música es mucho más que lo que puede parecer a simple vista. La música son vibraciones, es energía, y a menudo nos envían mensajes a través de ellas. Deberíais estar atentos a lo que escucháis, puesto que veo que os puede ayudar. 10 de espadas, Aries. Te veo con un dolor, te veo con un sufrimiento. Lo has pasado mal en el amor. Es normal, entiendo que muchos de vosotros estéis a la defensiva. Incluso que os pongáis una coraza, que no queráis sufrir y que le deis la espalda al amor. Es triste, pero así lo siento. Así lo veo, como se refleja aquí. Pero Aries, tienes dos opciones, como todo en esta vida. Quedarte triste, desolado, llorando, desganado y sin ilusión. O levantarte, secarte las lágrimas, alzarte como solo tú sabes hacer, salir hacia adelante e ir a por lo que realmente te puede llegar a satisfacer. Aries, hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga, que lo que es para ti te será dado y que lo que no, de tu camino será apartado. Así pues, no tengas miedo, déjate llevar y permítete ser feliz, puesto que lo mejor te llegará.
Yo sé que Aries, muchos de vosotros tomaste la decisión de quedaros en soledad. Incluso algunos de vosotros estáis aquí simplemente por casualidad. No os interesa el amor, o al menos eso queréis creer. Pero en el fondo de vuestros corazones sabéis que deseáis que un amor vuelva a nacer en vuestros corazones. Pues Aries, tengo una buena noticia. Y sí que es verdad, hay candidatos para ti. Pero la pregunta del euromillón no es esa, sino es, ¿tú estás preparado para ser feliz? Siento que muchos de vosotros tenéis fantasmas del pasado que os atormentan, relaciones caóticas, dolorosas. Muchos os habéis sentido defraudados, humillados, utilizados. Aries, la verdad, entre tú y yo. Hay una frase que me llevo repitiendo desde que soy pequeño, y la verdad es que para mí tiene muchísimo sentido, y es que las cosas tienen la importancia que uno le quiere dar. Así que tú decides cuánto poder dar a una situación dolorosa. Tú decides cuánta energía dar a una persona que sabes que no te hace bien. Aries, yo sé que algunos de vosotros lleváis tiempo esperando un pasado. Un pasado que se quedó en eso, en pasado. Una persona que se alejó, que huyó, que no dio la cara. Incluso sin ánimo de ofender, por lo que veo aquí, una persona cobarde. Una persona que cuando vio tus sentimientos, cuando vio que se lo entregaste todo, no supo reaccionar. Simplemente huyó, desapareció y no te volvió a informar. Bien, Aries, pues tengo una noticia para ti. Y es que te garantizo que solo no te vas a quedar. El amor, el destino, confabulan a tu favor. Y si tú realmente lo deseas, cuando abras tu corazón, esa persona entrará en tu vida. Muchos de vosotros ni siquiera os imagináis quién es. De hecho, para una inmensa mayoría, es alguien completamente nuevo, una persona que conoceréis a raíz de alguien en común. Aries, te repito, no tengas miedo de amar. Te mereces ser feliz, y eso es lo que llegará. Levanta tu energía, vuelve a creer en ti, brilla como solo tú puedes hacer sentir. También veo que algunos de vosotros tenéis un vínculo, una conexión con alguien, pero tenéis bastante miedo, tenéis reparo, no os acabáis de atrever, no sabéis cómo llevar la situación. Algunos os sentís como... ¿cómo es la palabra? Ahora no me sale. Como que no podéis hacer nada, ¿no? Como que no está en vuestras manos. Y puede ser, claro que puede ser, que hayan cosas que se nos escapen, que no podamos controlar. Pero Aries, el miedo es una de ellas y tenemos que controlarla. Tenemos que ser capaces de cuidar nuestros pensamientos. Tenemos que ser positivos, vibrar alto, atraer. Porque recuerda que lo que tú crees es lo que creas. Esto es para los que estáis conectando con alguien, ¿no? Como que tenéis un poco de miedo, de temor a que os hagan daño, a que no funcione, etcétera, etcétera, etcétera. Los que estáis en pareja, los que estáis en conexión, veo que no sois pocos, los que habéis pasado por un bache, por una situación un tanto complicada. Pero me dicen que no os preocupéis, que os dejéis llevar, porque el destino está confabulando y lo hace a tu favor. Realmente, Aries, veo que se acerca un periodo muy, pero que muy próspero para ti y tu vida sentimental. Me vuelven a hacer hincapié en que te diga, en que te recalque, en que el miedo no es una opción, el miedo es una barrera, el miedo es un impedimento, el cual, si tú quieres, lo vas a superar. De hecho, abrimos tu lectura con eso, ¿verdad? Que no tengáis miedo. No importa si estáis o no en pareja,
No importa si estáis o no en una conexión. No permitáis jamás que el miedo os detenga. Vida solo hay una y tenemos que disfrutarla. No podemos empañarla con miedos y disgustos. Así que bueno, Aries, corazón, pues ya sabes, tus caminos se desbloquean, lo único que falta desbloquear para algunos de vosotros es vuestra mente. Yo sé que Aries es un signo guerrero, es un signo poderoso y que con muchos problemas, dificultades, incluso dolores que se puedan presentar, no va a haber nada y nadie que le tumbe, pero como todo el mundo es humano y a veces nos caemos, ¿verdad? Bueno, pues hoy te toca levantarte. Hoy te toca volver a tomar las riendas de tu vida. Pues bien, Aries, corazón, ahora sí que sí, me despido de ti. Te mando un besazo enorme, espero, corazón, que te haya gustado. Y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós, corazón mío. ¡Mua! Bendiciones.